Esta colección especial, como bien lo señala en su portada, de esta Secretaría de Cultura, a quien le tocaron la puerta un martes ciudadano, así, en fila, y resulta que se estaban peleando ya varias de las áreas de la Secretaría de Cultura quién lo iba a dictar. Y esto significa que llamó la atención desde un inicio, y hoy vemos que, bueno, se logra esta coordinación por ACPEP, que, como ustedes saben, pues ha tenido varias actividades, pero en estos tiempos de COVID, esta iniciativa nos resulta muy atractiva. Más de 30 cartas narradas en el 2020 por 21 mujeres, con estilos muy particulares cada una, para distintos destinatarios. Y por cierto, aquí está uno de los destinatarios directos que vamos a comentar. Pareciera que las respuestas no vienen en el libro, pero aquí va una primera reflexión, porque la idea de escribir estas cartas con un destinatario, con varios destinatarios, pues es de que no solamente esos destinatarios puedan contestarla, sino que pueda ser todo el lector o la lectora que pueda también dar respuesta a estas cartas. Así que nos toca esa tarea de analizar y datos. La vida nos hizo hacer pausa, constreñidas a una invernación forzosa, cuando teníamos la oportunidad de sacar la mejor versión para sobrevivir primero y luego para reinventarnos como humanidad. Aventuro que nuestras firmantes, más de 20 y tantas autoras, porque algunas repiten cartas, y bien nos dice Leti que al principio varias de las autoras pues no se atrevían a escribir, y posteriormente, después de 2 o 3 llamadas, pues dijeron, va, estoy lista. Y por eso aventuro que nuestras firmantes de estas cartas de esperanza sean parte de nuestro asidero en las secuelas, cicatrices que no serán reversibles en muchos casos. Sin embargo, con la suma de inconmensurables manifestaciones de afecto, generosidades que en sus escritos acarician corazones. Celebremos la vida con cantos color esperanza, como dice la canción, por saber a cuenta propia lo que es renacer a la vida. Si hoy optamos por ser más fieles a una misma o a uno mismo, ser generosos, valorar más lo que se tiene, no juzgando sin importar estar de acuerdo o en querer imponer ideas, se genera un cambio, una actitud esperanzadora. Vivir entendiendo lo igualmente vulnerables que somos, sin importar edad, lugar o condición. Esta pandemia nos demostró la vulnerabilidad de la humanidad y la necesidad de valorar la salud y obviamente la vida, y también al personal de servicio médico. Insuflar esperanza en el aprendizaje del para qué y no el por qué, porque a mí, porque ahorita. Tomar valor para escribir seguramente pasó por sumirse en hondas reflexiones para sopesar y aquilatar que hacerlo traería una doble sanación para quien lo escribe y para quien lo lee. Para quien desde el teclado, o bien la del destinatario, este lector que puede ser tú, que podemos ser todos,
y que al entender las circunstancias particulares de alguien, podemos entender que hay quienes la pasaron todavía peor. Recobran sentido con esta posición, esta postura, esta respuesta al dolor que dice en el prólogo el arquitecto Sergio Vergara. ¿Cómo respondemos ante el dolor? ¿Cuál es nuestra actitud? Pues podemos recobrar sentido, el aferrarse a la esperanza, no rendirse, recuperar el sentido para la vida con identidad propia y recomenzar un nuevo capítulo de vida. Firme y confiable para tu alma. Nos convence solamente teniendo fe se puede tener esperanza. Estos testimonios son cartas vivas, son cartas en donde cada una puede expresarse con su propio estilo, pero sacando no solamente el buen estilo, sino el buen corazón. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Lucero con un fuerte aplauso cariñoso, por favor, por esas emotivas palabras. Y a continuación, en el nivel mundial. Pues yo creo que la verdad, Cartas de la Esperanza del COVID-19, donde está Patricia, donde está Viridiana, donde están muchas periodistas, pues ahora que lo va a comentar aquí la licenciada Lucero, pues automáticamente va a ser muy importante para nosotros. Nosotros, la verdad, en la Secretaría, todo lo que llega, que es importante de las narrativas o de las historias o de la forma que se pueda difundir parte de la cultura, porque es una cultura. Ahora yo creo que ya todos nos integramos a esta forma nueva de vida en el uso del tapaboca, o ya sin tapaboca, o entramos con una vacuna, o hasta el comportamiento social que tenemos en los grupos. Pues es importante para poderlo, reconocer. Entonces, estas cartas pues, nos hablan de todo eso, y eso es lo interesante del reconocimiento de lo que hacen los periodistas, la verdad, de lo que deben de hacer, de narrar y ver la parte de la realidad de lo que pasa en el mundo. Y la verdad, nosotros en ese sentido nos sentimos orgullosos de este grupo, porque al final de cuentas ahí está, y la verdad, el día que se puedan ofrecer otras cosas sobre otras narrativas, pues también lo haremos con mucho gusto. Eso es parte de lo que se hace editorialmente en la parte de la Secretaría. Entonces yo creo que este libro, de verdad, léanlo. La verdad, qué bueno que ya nos están pidiendo más, ya se acaban rapidísimo, pero al final de cuentas, pues ahí está la parte de un resultado increíble que ustedes nos dan para que la comunidad lo conozca. Felicidades y gracias. A todos y a todas, la verdad es que estoy muy emocionada, primero que nada por la presencia de todas y todos ustedes. Yo tenía cierto temor, cierta duda, cierta angustia, no se crean, cada presentación o cada evento que tenemos del AMPER, sudo frío, porque pues realmente no sé qué va a pasar, pero siempre estamos cobijadas y acompañadas por amigos y por amigas muy queridas. En esta ocasión le quiero dar las gracias de manera muy especial al arquitecto Sergio Vergara Bermejo, porque nos ha abierto la Casa de Cultura. Sí, por favor, denle un aplauso. Denle un aplauso entre todas ustedes, porque este espacio, el patio de la Casa de la Cultura, es un referente de toda la historia cultural poblana. Ya estuvimos recientemente, antes de la pandemia, y eso me lo recordaba mi compañera periodista y escritora Olivia López Pescador,
estuvimos presentando nuestro libro La Puebla Virreinal, días antes de la pandemia. Y el arquitecto Sergio Vergara, el maestro Hugo Vargas, que también está aquí presente, Emita García Palacios, y bueno, nos faltan algunas compañeras que no pudieron venir, pero estuvimos presentando días antes de la pandemia, que se decretara el cierre, nos abrieron la biblioteca palafoxiana, el recinto histórico más importante del barroco en Puebla. Nada más ni nada menos que, pues ya somos asiduas a estar aquí en la Secretaría de Cultura. Y por eso le agradezco infinitamente al arquitecto Sergio Vergara, primero que nada por ser un aliado de la AMPEP, siempre ha sido un compañero y ha caminado con nosotras a través de estos años culturales. Hagamos unas cartas y ya Viri y Pati Galán nos hicieron favor de hacer la convocatoria. Les insistimos, un año, ¿cierto o no? Un año. Cuesta trabajo sacar lo que tiene uno aquí adentro, en la memoria, en la mente, no sé, en el corazón. Aquí está Anita Huerta, que es una historiadora y una escritora, y ella, bueno, habla y escribe ahí, ¿qué es la esperanza? Entonces, bueno, yo me preguntaba todos los días, ¿qué es la esperanza? Porque la verdad es que, ¿quién no pasó una noche, o cuántas noches pasamos con insomnio o en vela, pensando qué va a suceder para mañana? Porque, pues, lo de menos es que se nos cayó el cabello a manojos, nos crecieron las canas, nos crecieron las lonjas, nos crecieron las deudas, pero ¿qué va a pasar para mañana? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿No es cierto? ¿A poco no subimos de peso? No teníamos en qué entretenernos, íbamos de la recámara corriendo a trabajar a la cocina, y de la cocina saltábamos quizá al comedor para pelear la computadora, o en el estudio, quien tenía una o dos computadoras pudieron trabajar, pero quienes no. ¿Qué pasa y qué hay a final de cuentas de esta situación de la pandemia? Creo que quizá quienes tienen conciencia harán su propia reflexión, su propia carta y sacarán sus propias emociones. Pero pues muchas otras vivieron el infierno de la violencia familiar contra las mujeres, contra los niños, contra los ancianos en sus casas. Es algo que todavía nos tenemos que sanar. Un personaje con la que hablé hace unos días me dijo que el gobierno del estado hizo un estudio precisamente de cómo afectó la pandemia a las mujeres en Puebla. Ojalá que pronto nos lo den a conocer. Yo recuerdo que el Ayuntamiento de Puebla publicó una encuesta que decía que durante la pandemia al menos una persona en casa se quedó sin comer. Eso fue la pandemia. Quizá muchos otros encontramos las cosas chistosas, graciosas o casuales que pudimos hacer en casa, arreglamos nuestras habitaciones, sacamos lo que ya nos servía o reflexionamos al ver cosas que teníamos ahí y que quizá compramos y nunca usamos. En fin, la pandemia nos deja muchas reflexiones. Para mí, la verdad, hay cosas bien interesantes. Yo les diría que admiro a esas madres que dieron a luz en plena pandemia. Admiro a esas madres que se fueron a vacunar que estaban embarazadas y con la incertidumbre de qué sería de sus hijos, vacunadas ellas o no vacunadas. Incluso vacunadas y con este descubrimiento que hay, que se aplica del ARN mensajero, que es un mejoramiento genético en las personas, esto que les vacunaron a las mamás. Increíble, porque seguramente en el futuro se estará analizando y se estará revisando a esa nueva generación que nació durante la pandemia. Seguramente aquellos que nacieron durante la pandemia nos verán a nosotros y a nosotras como los seres humanos fuertes que resistimos casi un año viviendo en el encierro, que resistimos antes de que llegara la vacuna con la salud y con el ánimo
de escribirle una carta o un texto a nuestros familiares y amigos, como la carta que escribe la magistrada de retiro Margarita Palomino, que está aquí presente y que le dedica a sus hijos, recordando el Día de los Reyes Magos. Ejemplos y cartas así, seguramente, y yo espero que les lleguen al corazón de lo que viene en este libro. Y como dice la doctora Lucero Saldaña, exhibir y exponer nuestras cartas, pues es un riesgo. Nosotras ahora estamos expuestas. Las mujeres que participamos en este libro hemos exhibido nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros quizá atrevimientos, pero también exhibimos que todos los días tenemos esperanza. Gracias y ojalá que les guste el libro. Y también como regalo les vamos a dar unos separadores de libro y postales en donde vienen algunos de los rostros de nuestros familiares y amigos que perdieron la vida durante la pandemia y también de aquellos héroes y heroínas que estuvieron trabajando durante la pandemia salvando vidas y que son hijas. Por ejemplo, como aquí está nuestra amiga Silvia Armenta, que su hija estuvo prácticamente pues viviendo ahí la pandemia, su hijo de Evita García Palacios, que también está por aquí, allá está, y que estuvieron participando, son parte de nuestros héroes, pero también están el otro lado, las protagonistas y los que perdieron y las que perdieron la vida en esta pandemia. Gracias a todas y todos y de verdad nuestro agradecimiento por su presencia y que les guste el libro. Les escucho con ese cariño, ese aplauso de todos estos sentimientos que se ven reflejados en este maravilloso libro. El que esté plasmado tu testimonio dentro del COVID y que no se compara con la realidad. Ya ahora que lo ves plasmado, ¿qué te deja o qué piensas dejarle a la gente? Bueno, mira, alguna ocasión la maestra Poniatowska dijo que dejar algo plasmado en un libro es dejar precedente, ¿no? Y realmente fue un momento difícil, requerimos de gran valor para dar a conocer las historias de cada una de nosotras y lo que me encanta es que pues somos sobrevivientes. Es un testimonio de vida, de fe, de esperanza, como lo acabamos de escuchar, y pues dejar ese legado a mi hija, porque ella me pidió que escribiera y que quería ver un libro con mi nombre. Es el primero, pero vienen muchos. La verdad es una gran emoción y humildemente es un testimonio que puede que le sirva a otra mujer. Este ejercicio, muchas mujeres y hombres, obviamente, nadie ha pensado en la pandemia, en el COVID-19. Es la primera vez que yo escucho que hay un libro que va a dejar testimonios, porque en realidad nadie ha pensado en esto. Pero, por ejemplo, en tu caso, a la hora que pensaste, que escribiste, ¿en qué pensaste? ¿Qué fue lo que tú esencialmente pensaste en decir, lo voy a escribir así? Mira, pensé primero que nada en hacer catarsis porque tenía un dolor muy profundo de muchas situaciones que se juntaron en ese momento y también cómo que saliera esa emoción, que saliera esa emoción de la mejor manera y que otras personas vieran que de alguna manera siempre es posible seguir teniendo fe y esperanza. Por más que pienses que es el fin y tú eres un amigo que me ha enseñado a creer en eso, en la esperanza, en la fe y sobre todo pues seguir un camino pues acompañada de allá arriba. Eso es todo. ¿Es terapéutico? ¿Qué le recomiendas a la gente que no está en este libro, pero que tú representas ya ahorita mucha gente que hubiera querido escribir algo? ¿Qué le recomiendas a la gente ahora? Le recomiendo que empiece practicando. Mi hija tiene 14 años y creo que este ejercicio también le motivó de alguna manera para empezar a escribir. Ella sueña con ser médico forense, entonces de pronto escribe ya
razones del asesino, matanzas, bueno, sus temas que a ella le llaman la atención, ¿no? Entonces yo creo que si empiezas a practicar, es como todo, es una práctica, y tener confianza en ti misma, en ti mismo, y decir, no tengo el gran estilo, pero todos sabemos escribir porque sabemos hablar. Entonces yo creo, y todos sentimos, entonces yo creo que no hay ni malos ni buenos estilos, es como los propios cuerpos, como mundos hay, como somos los seres humanos, más de 8,000 millones casi, y es hermoso poder plasmar lo que sentimos a través de la palabra y sobre todo del español, que es uno de los mejores y más bonitos idiomas. Gracias. Leti García Polo, tú como periodista, en este libro que ahora nos muestras, aunque no se acerca a la realidad, lo que fue el COVID-19, y nos has dicho el objetivo, ¿cuál es la demostración de hacer sentir a la gente realmente con este libro? Creo que es un poco hacer conciencia, tener ese registro de que existió una pandemia, de que estuvimos encerrados y encerradas más de un año, de que nos quedamos sin economía, de que nos quedamos, aunque teníamos amigos y amigas, nos quedamos a la distancia, nos veíamos de manera digital, no nos podíamos tocar, estaba prohibido tocarse, y uno de los afectos y una de las cosas de las vitaminas que se da el ser humano por naturaleza es el tocarse, abrazarnos, consolarse. No había nada, todo estaba cerrado, hasta los panteones, las iglesias, a quién reclamar, a dónde ir. Solo había crematorios, hospitales y crematorios abiertos. Creo que tenemos que hacer conciencia de que eso existió y por eso este libro. Y además solo es una muestra de lo que vivimos, exponernos nuestras experiencias personales y vivenciales y compartirlas con el público que quiera leer nuestro libro. La carta como una alegoría o como una figura de despedida, de reflexión y todo eso, es algo muy profundo, porque en realidad conforme a las redes realmente ya no se maneja mucho esto de las cartas. En estas cartas, en la demostración, no como poesía ni literaria, pero sí como una manera de desahogo, es lo que vamos a leer. Probablemente las coincidencias del dolor es lo que va a demostrar este libro. Sí, las coincidencias del dolor, pero también esta parte maravillosa que tiene la humanidad de poder levantarse y recuperarse y volver a ser humanidad en los grandes desastres, en las grandes catástrofes, en las guerras y en la pérdida y en la muerte de nuestros seres queridos. Nos volvemos a recuperar y es abrir todos los días durante las madrugadas esa esperanza que existe y que nosotras no somos para dar ejemplo, porque tú, la persona que nos está viendo, los que nos están viendo, la pandemia nos cruzó a nivel horizontal a todo el planeta. Todos tenemos una experiencia, pero creo que todas y todos deberíamos de sacarlo y escribirlo para decir qué fue lo que vivimos y que también en el futuro otros y otras lo sepan qué se vivió, y los otros que nos van a leer los estamos admirando en este momento porque nacieron en este tiempo, el tiempo más adverso para la humanidad. La carta o estas cartas es un agradecimiento, es una reflexión, es una terapia, o son las tres juntas. Y si es así, ¿tú qué recomendarías a la gente que se va a ver muy empática a estas cartas? Porque quizá muchos ya no pudieron ni siquiera despedirse como lo has mencionado. ¿Qué va a pasar ahora con este libro que es muy inusual? Realmente yo lo veo muy inusual porque nadie ha hablado de los testimonios del COVID. Todos todavía lo tienen muy entremetido en su mente, en el corazón, y como dices, no se han despedido. En este libro, ¿qué es? Agradecimiento, reflexión, terapia para Leti García Polo
en su experiencia y en lo que en esta tarde nos has explicado y que has abierto tu corazón, ¿qué va a hacer? La verdad es que es todo. Tanto es un reclamo, es una reflexión, es una experiencia y es un compartir las emociones y los sentimientos. El objetivo era agradecer, tienes razón, agradecer a los médicos y a las enfermeras, a la gente que nos estaba ayudando, pero también al motociclista, al chofer, a los de las centrales de abasto, a los de los mercados, a los de las farmacias, a los de las propias funerarias y crematorios, porque ellos estaban activos mientras nosotros nos recluimos en nuestra casa para protegernos y que no siguieran muriendo más y no siguiéramos muriendo nosotras y nosotros mismos, ¿no? Es una reflexión para compartirla, es un exponerse en las emociones para decirle a la gente, miren, yo me expongo y me exhibo, que esto es lo que viví, lo que sufrí, lo que pensé, pero también si tú lo puedes hacer, escribe tu propia carta de la esperanza. Yo en el libro te dejo una hoja en blanco y ahí tú puedes poner tu historia con tu puño y letra y también firmarla abajo y ser parte de estas cartas de la esperanza COVID-19 que vivimos hoy, pero que no queremos olvidar. Yo creo que debe ser una reflexión. Este libro, si alguien lo quiere adquirir, va a estar a la venta, va a estar gratis, o ¿cómo se puede conseguir este libro? Porque aquí hablamos hoy en Puebla, pero si alguien de Guadalajara, de Los Cabos, de Yucatán lo quisiera, ¿cómo lo va a poder adquirir? Bueno, es un libro de acceso gratuito, nos lo editó la Secretaría de Cultura y bueno, lo presentamos hoy y lo estamos compartiendo. Si lo pueden solicitar a la Secretaría de Cultura, vamos a pedir si alguien más nos puede dar. Todavía estamos gestionando ya el espacio, el diseño digital para poderlo compartir y eso podrá cubrir todavía muchísimas más personas. Hoy el libro, bueno, dice que es de 400, es una edición de 400 ejemplares, pero yo te podría decir que el libro ya se está terminando en esta primera presentación y ya llegó al sur de Virginia, a Denver, a Colombia, a Chicago, en fin, a muchas ciudades, a la capital del país, a muchas ciudades que lo hemos estado enviando nosotras, las autoras, para compartirlo. Te agradezco, Leti. Muchas gracias. Y un saludo y un agradecimiento por estar aquí cubriendo esta presentación del libro Cartas de la Esperanza. Muchas gracias.